Ya. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Natalia Lascano y junto con mi compañero Daniel Arias le vamos a presentar el tema fuga de información por inteligencia artificial generativa, riesgos de introducir información sensible en herramientas públicas. Ya, primero hay que entender qué es la inteligencia artificial generativa. Esta es una tecnología que es capaz de crear texto, código o imágenes a partir de modelos entrenados con grandes cantidades de datos. Hoy en día se utilizan de forma cotidiana, ya que permite trabajar de forma más práctica, ya, más rápido y obtener mejores resultados. El problema surge cuando se utilizan versiones públicas, ya que la información que se ingresa sale del control de la organización o la empresa y puede quedar expuesta. Ya, hay que ver también qué es una fuga de información. Y esto ocurre cuando datos sensibles o confidenciales se exponen durante el uso de una herramienta de inteligencia artificial. Puede deberse a errores del usuario, fallas en las plataformas o integraciones externas sin control. En todos estos casos, la consecuencia es la misma, ¿ya? Es la pérdida del control y privacidad sobre la información. Ya. ¿Por qué las herramientas de inteligencia artificial implican este tipo de riesgo? Bueno, el riesgo aumenta porque estas herramientas funcionan fuera del entorno seguro de la empresa o la organización. ¿Ya? Los sistemas actuales de seguridad que tienen no detectan lo que se comparte dentro de ella. Y además los datos se pueden guardar o se pueden reutilizar fuera del marco legal. Y algunos complementos también pueden enviar información a servidores externos. Y esto se aplica tanto a ChatGPT como a Copilot o Gemini. Ya, las causas frecuentes de fuga, ya tenemos aquí las más comunes, son ingreso involuntario de datos confidenciales, errores de las plataformas o fugas de sesión, complementos de terceros inseguros, uso no autorizado o IA en la sombra, suplantación de identidad o lo que es el phishing, y también integraciones internas mal configuradas. ¿Ya? Ahora los vamos a ver con más detalle. ¿Ya? Lo que es el ingreso involuntario de datos confidenciales. ¿Ya? Este tipo de fuga es el más común y ocurre cuando, por ejemplo, empleados de una empresa o de una organización comparten información sensible en una herramienta pública para ahorrar tiempo o para buscar ayuda. Puede incluir datos personales, documentos internos de la empresa o, por ejemplo, fragmentos de códigos también. Eh, bueno, no lo hacen con mala intención, sino por desconocimiento de cómo la IA maneja y almacena estos datos internos, ¿ya? De propiedad de la empresa. Entonces, en la práctica lo que ocurre es que terminan sacando información del entorno protegido, ¿ya? Y en realidad sin ser conscientes del riesgo. Tenemos también lo que son los errores de plataformas o fugas de sesión, ¿ya? Bueno, también se pueden producir fugas por errores técnicos de la propia herramienta, ¿ya? En estos casos, por ejemplo, la información de un usuario puede quedar visible para otro de forma accidental. ¿Ya? Este tipo de fallas demuestran también lo vulnerables que pueden ser estos sistemas compartidos y cómo un error mínimo puede provocar esto, que es, por ejemplo, la exposición de datos empresariales o personales. Y ahora los dejo con mi compañero Daniel Arias.
Bien, también existe la situación de la utilización de complementos de terceros en el contexto de inteligencia artificial generativa. Los complementos o plugins amplían las capacidades de la inteligencia artificial generativa, pero también aumentan el riesgo al comprometer la seguridad. Un complemento puede leer los textos que se escriben para interactuar con las inteligencias artificiales y enviar esos prompts a aplicaciones externas sin que el usuario lo note. Eso implica una pérdida de control sobre los datos y de los mecanismos de prevención de pérdida de datos tradicionales. De hecho, se han documentado riesgos y fallas en el ecosistema de complementos en herramientas como ChatGPT o Gemini. Por eso, si no hay controles o auditorías, el plugin o complemento termina siendo una ruta de filtración de datos sensibles. Quizás la mejor precaución sea usar solo extensiones verificadas de cada inteligencia artificial con una intención clara, usar estos complementos con una intención clara y utilizar en estas interacciones con la inteligencia artificial la menor cantidad de datos sensibles. Siguiente, por favor. Otra situación es el uso no autorizado de estas inteligencias artificiales en un contexto empresarial o de organización. También se le puede llamar inteligencia artificial en la sombra. Cuando equipos usan inteligencia artificial sin aprobación del departamento TI en un contexto laboral, aparecen puntos ciegos que conllevan problemas para la empresa, dispositivos no gestionados y ausencia de registro de eventos o de cambios. Gran parte del contenido pegado o copiado y pegado o introducido en los modelos de lenguaje o inteligencia artificial generativa como ChatGPT o Gemini proviene de cuentas personales fuera de las cuentas laborales asignadas a los usuarios desde el departamento TI de la empresa. El resultado de esta situación genera pérdida de visibilidad sobre qué datos quedan expuestos, dónde terminan esos datos y quién los procesa. Siguiente, por favor. Otra situación es el phishing en el contexto de inteligencia artificial. Hoy el phishing se disfraza de inteligencia artificial. Páginas o interfaces que imitan la interfaz de ChatGPT o de otros modelos de lenguaje y piden probar la inteligencia artificial o también ofrecen versiones supuestamente gratuitas de los últimos modelos disponibles. Al pasar desapercibido para el usuario por la estética familiar de la interfaz, el usuario confía y entrega información sensible, como datos personales o documentos. ¿Cómo se puede afrontar esta situación? En un contexto empresarial, reforzar la utilización de verificación de dominio, bloqueo de URL sospechosas y aplicar más restricciones que impidan copiar y pegar o introducir información sensible en formularios no confiables. Siguiente diapositiva, por favor. Otra situación que se da dentro del contexto empresarial son las integraciones internas mal configuradas. También hay fuga desde dentro de las organizaciones, cuando se conectan modelos de lenguaje a sistemas internos sin controles de acceso finos, límites de consulta y limpieza de datos. Se corre el riesgo de sobreexponer información a usuarios no autorizados. Se han encontrado debilidades en conectores que permitieran extraer datos de fuentes como OneDrive sin ninguna interacción del usuario. Siguiente diapositiva, por favor.
Esto provoca un impacto empresarial. Una sola fuga dispara multas, auditorías y costes reputacionales que suelen superar a los financieros. Además, puede comprometer ventaja competitiva si se expone la estrategia de negocio de la empresa u otros datos sensibles. Por ejemplo, un asistente interno como Copilot que actúa como agente en Teams está conectado a OneDrive con permisos sin auditar. Indexa en silencio bibliotecas, indexando casualmente también la de recursos humanos. Sin control de acceso por documento, un usuario sin privilegios podría pedir una plantilla y recibir extractos de nómina con datos personales. La consecuencia de esto es una fuga de datos interna no intencional que causa o que podría causar posibles sanciones y daño reputacional. Siguiente diapositiva, por favor. Hay diversas estrategias de mitigación para todos estos problemas. Algunas de estas estrategias de mitigación se encuentran en establecer políticas claras de uso de inteligencia artificial en un entorno empresarial. También poner énfasis en la capacitación continua del personal de la empresa, controlar los complementos y extensiones que se implementan dentro de la empresa, implementando solo las que tengan verificación. También monitorear y auditar el uso de la inteligencia artificial generativa dentro de la organización y aplicar tecnologías con el estándar de seguridad DLP, que es la prevención de pérdida de datos en entornos de inteligencia artificial. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, como conclusión, las herramientas de inteligencia artificial generativa aportan grandes beneficios, pero también vienen acompañadas de riesgos importantes. Bueno, estos peligros no vienen solamente de ataques externos, sino que también del uso descuidado dentro de las propias organizaciones o empresas. Entonces, para poder utilizarlas de forma segura, es importante tener ahí establecidas las políticas, tener también supervisión constante y también una cultura de responsabilidad en el uso de la información. Entonces, de esta forma, la IA puede ser una herramienta de apoyo, ¿ya? Y no una amenaza para los datos de una empresa o una organización.